del destino de los desaparecidos, donde recibimos respuestas ridículas del gobierno de la época y en consecuencia planteamos hasta la interpelación del ministro, que quedó sin efecto a partir de un acuerdo que hicimos con el doctor Sanguinetti, presidente en ese momento, que aceptaba empezar a reconocer a la comisión de familiares de presos políticos que hasta ese momento eran desconocidas por parte de las autoridades. Entonces, presidente, solamente agregar para nosotros en un tema de conciencia y no podemos eludir el respetar los dictados de nuestra conciencia en este tema. Pero sí, repito, y como veo que se me está terminando el tiempo, ya estoy hablando palabras. Eso terminó aquí. Y como vemos que está terminando el tiempo, le digo que... Sí. ¿Cómo es su nombre? Miriam Trinidad, mi hermano Oliver Trinidad desaparecido el 13 de abril del 76 en la Argentina. Señor, todos iguales ante la ley. Exactamente, sí, ayer fue un día que le dimos un golpe bajo la cintura, parecidos, bregando por la justicia, bregando porque el Estado cumpla el papel que tiene que cumplir la tutela de derechos humanos. Fue muy difícil. Este compañero, Félix, sabía dónde lo estaba, buscar, lo mataron torturándolo sin que dijera mi dirección. Por eso llevo con enorme orgullo. Hay que respetar muchísimo lo que fue la lucha por la primera instancia. No sabemos, tenemos que preguntar, averiguar, profundizar, porque esto es un tema de justicia hacia el futuro. Yo peleo ahora por mis 2 hijos. Pude tener 2 hijos, pude recibirme de médico. Muchos años después ya no me recibí, pero muchos compañeros quedaron en el camino y van a seguir quedando. Primero que nada, y a los efectos de despejar una enorme inquietud que se ha venido suscitando en las últimas horas, donde se expresa que, de acuerdo a las pericias realizadas, se confirma que los restos óseos encontrados en el batallón 14 de Infantería pertenecen al maestro Julio Castro, quien fuera detenido en Montevideo el 1 de agosto de 1977 en un operativo del Servicio de Inteligencia y Defensa a los 68 años de edad. Es menester señalar que informes previos presentados a la Comisión para la Paz en su oportunidad, así como un informe elevado por las autoridades militares al señor presidente doctor Tabaré Vázquez, daban cuenta en su momento de que el maestro Julio Castro había sido detenido en la vía pública en la intersección de las calles Francisco Yambicas y Avenida Rivera el día 1 de agosto del 77, que se le había trasladado a un centro clandestino de detención situado en la Avenida Millán, donde fue sometido a torturas a consecuencia de las cuales falleciera el día 3 de agosto del 77, y que sus restos, según este primer informe, reitero, elevado a la Comisión para la Paz, o obtenido por la Comisión para la Paz, habrían sido primero enterrados en el batallón 14 de Toledo y después exhumados a fines de 1984, incinerados y tirados al Río de la Plata. Posteriormente, el informe de las Fuerzas Armadas al presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, de alguna manera ratificaba la información anterior,
y establecía la detención del maestro Castro en el mismo lugar y con la misma fecha, su traslado a la casona de la avenida Millán, y allí manifestaba que sus restos habían sido enterrados en el predio del batallón 1 de paracaidistas número 14, después habían sido exhumados y cremados y sus cenizas y restos esparcidos en la zona. Obviamente, a la luz de la información que les acabamos de transmitir al inicio de esta conferencia de prensa, estos datos eran absolutamente equivocados. Buenas tardes. A partir de información recogida por la Comisión de Seguimiento de la Comisión para la Paz y también por información recogida por nuestro propio grupo de investigación en arqueología forense. Sin embargo, durante 2005-2006 no tuvimos resultados, como recordaba el doctor Brescia. El 2 de febrero de este año comenzamos una nueva etapa de excavaciones sistemáticas a partir de información que juzgamos confiable en una nueva zona denominada Zona 3, en el predio que antiguamente plantara allí el bodeguero Vidiela y que actualmente es un predio de entrenamiento del batallón 14. Los trabajos permitieron reconocer extensas e intensas alteraciones estratigráficas del terreno, concordantes con los testimonios que habíamos manejado, huellas de máquinas retroexcavadoras, y conseguimos recuperar pequeños fragmentos de restos óseos que aún no han sido identificados, si pertenecen a seres humanos o no. El día 21 de octubre, a las 10:30 de la mañana, en la trinchera número 208 y a 1,40 metros de profundidad, se localizó un enterramiento humano, un cuerpo en posición de cúbito dorsal. Se trataba de un enterramiento primario, la persona había llegado allí y había sido depositada, y se encontraba en una fosa excavada en la roca y rellena de cal. El conjunto óseo humano portaba aún ropas de vestir, zapatos, medias, camisa, pullover, cinturón, abrigo. Se localizó en un bolsillo de la camisa una moneda de nuevos pesos 20 que circularon entre los años 70 y 80. Posteriormente, el estudio osteológico más afinado permitió reconocer que el cuerpo, en ese momento se vio también que el cuerpo había estado sujetado, encontramos un lazo en sus manos. El estudio osteológico posterior permitió reconocer apremios físicos, en concreto traumatismos contundentes expresados en fracturas perimortem en una de sus costillas. Se recuperaron también fragmentos de proyectil balístico asociado a una destructuración de la bóveda craneana provocada por el impacto de un arma de fuego. Una junta médico-forense nombrada por el Poder Judicial tendrá el cometido de diagnosticar específicamente la causa de muerte. Con posterioridad se realizaron estudios de ADN de las muestras óseas extraídas al conjunto óseo y a un conjunto de familiares detenidos desaparecidos. Los estudios fueron realizados por el laboratorio LISMO del equipo argentino de antropología forense a cargo del doctor Bulo, un laboratorio que tiene un renombre mundial en casos como este. Se trabajó sobre ADN nuclear, autosómico, utilizando marcadores STR. Los estudios concluyeron con un grado de certeza de 99,99994 que los restos recuperados corresponden al maestro Julio Castro, detenido, como señalaba el doctor Brescia, el 1 de agosto del año 77, en la calle Rivera y Jambí, con 68 años de edad, y que según la única información que nos constaba, había sido posteriormente trasladado a un centro clandestino de detención llamado La Casona, en Millán y Gómez Oro, que hasta allí habían llegado en las investigaciones. Gracias, yo esto es lo que tenía para decirles. Bueno, esta es la entrada a la casa de Santos, que hoy es Museo de la Memoria. La entrada en realidad es el límite entre lo público y lo privado, ¿no? La idea es esa, ¿no? Marcar la diferencia, ¿no? Cuando entramos aquí ya estamos entrando al territorio del dueño de casa. Por eso las casas quintas están pensadas para quedar en lo alto, ¿no? Siguiendo el diseño paisajístico del paisajismo inglés. La casa debe quedar en el centro de la propiedad, en un lugar de altura, ¿no? Con la escalera de recibimiento
también en un lugar de altura para precisamente marcar la distancia o la diferencia entre el visitante y el dueño de casa. Mi nombre es Silvia Belizzi, pertenezco a la Asociación de Amigos y Amigas del MUME. Estoy en la asociación representando a madres y familias de detenidos desaparecidos. Yo soy la hermana del desaparecido Andrés Humberto Belizzi, desaparecido en Buenos Aires en 1977. Él era publicista y emigró en el año 74 y desaparece el 19 de abril de 77. Estamos acá en el Museo de la Memoria. El museo acaba de cumplir 4 años, el 10 de diciembre, y los pilares, digamos, del museo están basados en lo que fue la prisión, el exilio, las desapariciones y la lucha del pueblo uniéndose solidariamente para hacer una lucha interna contra la dictadura, que llevó a esas grandes movilizaciones que fueron el 1 de mayo de 1983, el plebiscito del sí y el no de la reforma constitucional establecida por la dictadura, ¿no? Y que el pueblo uruguayo en silencio votó en un rotundo no. Y después las primeras elecciones, después todos los acontecimientos. En este lugar en particular fue donde se hace la muestra de lo que se llamó la química de la memoria. Experiencias compartidas es un trabajo hecho entre las dictaduras de Argentina y de Uruguay. En mi caso particular, me vinculé a la asociación desde el proyecto incipiente del lanzamiento de este museo, cuando ni siquiera teníamos idea de que iba a ser acá, sino que estábamos buscando. En realidad, en principio, era el buscar algún lugar que fuese un mojón, ¿verdad? Como podía ser una cárcel, como podía ser un lugar clandestino de detención. Si pudiéramos, y pienso que sí, en algún momento, mostrar, o cualquiera de los compañeros que trabaja acá en funcionarios, guías de parques, porque esto tiene hectáreas preciosas de jardín y de terreno, ¿verdad? Se puede ver lo que era antes la casa de muñecas, que le había hecho todo como un castillo para la hija Santos, ¿no? El lugar de los leones, donde también a los esclavos se los tiraba allí, ¿no? Y la parte de los caseros últimamente ha sido cedida a la Fundación Selmar Michelini. O sea, como ven, hay una cantidad de lugares que llevan la memoria y al disfrute, porque tenemos en la parte de parque también hay una expresión artística pintórica, ¿sí? Entre toda la forestación autóctona que tenemos. Para mí es un lugar de mucho recogimiento y de compartir cantidad de experiencias y de trabajos. Por ejemplo, como cosas anecdotarias también podemos contar que está en la sala donde están las fotos de nuestros desaparecidos, que más familiares se dio que estuviesen acá en un lugar, en vez de tenerlas en nuestra oficina de la asociación familiares en un sótano, tenerlas acá, que se visitan, se ven, y cuando necesitamos para una marcha, venimos y la usamos, por supuesto. Y hay familiares, como por ejemplo en el caso de mi mamá, se dio el escapulario que usaban en las marchas antes, que era un poco acompañando la idea de en la Argentina, con el nombre, la foto. También tenemos en la misma sala la losa donde fue encontrado el escribano Miranda. Después hay otra sala donde hay todo recuerdos de la cárcel de Punta Carretas. Hay 2 puertas que son de los presos, y que esas puertas fueron compradas y donadas por expresos.
para acá y donarlas, así como los mamelucos, las cacerolas. Está en la otra parte, que es la parte en que la resistencia del pueblo uruguayo, bueno, hacíamos los cacerolazos, ¿verdad? Y quisieron donar ollas, cacerolas, cucharones. Quiero expresar todo mi sentimiento en la memoria de estos compañeros asesinados en este lugar, o encontrados. En la zona donde el destino o algo me trajo a vivir, a escasos metros de acá, después de tantos años. Y hoy quisiera decir que lo más sentido de mi homenaje es resaltar la alegría inmensa que me da ver niños y gente joven, que es el mejor homenaje que pueda brindársele a los hermanos desaparecidos. Para la comunidad de Capilla Flecha, por su apoyo a la búsqueda queremos compartir con los presentes el saludo fraterno y solidario que recibimos de parte de Ariel y Roberto Castro, nieto del gran maestro Castro, que hoy nos acompaña. Roberto, aquí presente. Gracias. Porque yo quería traerla aquí y es la primera vez que la voy a cantar. Está dedicada a los compañeros caídos, los fusilados de Soca, como los llamamos, y también a Amaral, a Julio, sobreviviente, uno y denunciante de todo esto, hijo, el otro de toda esta fuerte historia. Yo voy a cantar dos canciones. La primera es esa nueva que se llama Canción Floreal. Floreal cae y se levanta, no se entrega, no se dobla, un esquive y otro gancho, es un rin o es un cuartel, es un rin o es un cuartel, mis amores ¿dónde están? Mis amores ¿dónde están? Floreal se calza los guantes, peleando contra el demonio, odia al amo, al amonio, luchando contra el demonio, del injusto y lo poder, lo arbitrario y lo tirano, aprendió entre sus hermanos la defensa de atacar. Floreal cae y se levanta, y no hay tregua ni campana, y los jueces que injustician solo cuentan hasta 3. Mis amores, ¿dónde están? ¿Dónde está mi compañero? Floreal alza bien los puños, y si se cae se levanta, como un pueblo malherido, tan querido, tan erguido, libertario, luchador, pugilista, centelleante. Floreal cae y se levanta, y se acuerda aquí el que canta, y se acuerdan los que escuchan, siempre arriba los que luchan, y esa herida de la ceja, aunque sangra nunca se deja. Floreal cae y se levanta, y en sus
sus ojos hay un niño, amar, amar, amaral, la memoria que registra con la cámara encendida, madre y padre ya sin foco, no hay olvido ni perdón, no hay olvido ni perdón, la memoria que no cae, y si se cae se levanta, te lo dice aquí el que canta, te lo dicen los que escuchan, siempre arriba los que luchan. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. No son solo memorias, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza, cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos. Escucha, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta, cantan conmigo, conmigo cantan, no son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos ama, cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos. Escucha, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta, cantan conmigo, conmigo cantan, son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos ama, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan Bueno, hola, estamos acá en Capilla Sella, a pocos metros del memorial de los 5 fusilados de Sopa. Fueron casi 6 porque María de los Ángeles Corvo tenía un embarazo a término de 6 meses. Bueno, este memorial fue construido en el 2008 por un grupo de vecinos de la zona. Es muy importante destacarlo, digo que la idea original iba a ser solo una pequeña placa, luego surgió este gran monumento, por el artista Marcelo Piris, que está acá presente. Bueno, nosotros lo que hoy era el más grande acto también que queríamos hacer, porque justo en esta fecha coincide con el juicio a los culpables de esta barbarie, que no tiene parangón ni explicación, la muerte de 3 mujeres, una embarazada a término y dos varones, traídos clandestinamente en un vuelo desde Buenos Aires, ejecutados y muertos acá. Más ahora que allí estaba presente el nieto del maestro Julio Castro, que también fue ejecutado con una pistola 45 de la misma manera que fueron ejecutados estos 5 compañeros. Fue muy importante la actividad, de allí participaron las autoridades, algunas autoridades nacionales, las autoridades departamentales. Allí se descubrió una placa de la Junta Departamental por parte de su presidenta, Orquídea Minetti. Y bueno, contamos con la presencia de destacados vecinos, artistas como Daniel Biglietti, Jorge Prieto,
Y bueno, y le pasamos a Marcelo, que fue el hacedor de la obra. Ahí va. Sí, en realidad, como decía Zuli, ¿se escucha? Queríamos hacer una plaquita, salió esta cosa un poco más grande, que la hicimos en una semana, una locura con ella y otros compañeros más, del vecino de la zona también. En realidad, no sé, el dibujo representa a una mujer como símbolo de todos. Y es como que tiene una flor roja en la mano que se le cae y decía, se transforma en el piso que pisamos y que imaginamos. Es un poco lo que explica el dibujo. Lo otro lindo fue todo cómo lo hicimos. En realidad hicimos la losa en el piso, después como que nadie nos tenía fe que la podíamos levantar. La levantamos con una retro que puso la intendencia de acá de Soca y pintamos toda una semana, fue increíble, todo un proceso increíble, no sé, emotivo quizás. No sé qué más decir. Bueno, gracias. Museo de la Memoria, la cual ya todos queremos y valoramos por su belleza y significación. Esto se inició porque Punta de Rieles es un barrio con memoria. Hoy, en este espacio, se recrea la historia. Trabajaremos hacia el desarrollo cultural de la zona. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos en este día tan importante para nosotras, las que luchamos por la memoria, por la verdad y la justicia. Sobre todo quiero saludar a este racimo de niños que son nuestros futuros, por los cuales luchamos, seguiremos luchando. Miro esta plaza y veo a nuestros familiares descendiendo los ómnibus con sus paquetes, cargándolos 2 kilómetros para poder llevarnos no solo parte del sustento, sino su amor, su respeto, su coraje. Jamás los vimos claudicar. En sus ojos siempre estuvieron preñados de cariño y respeto hacia sus hijas, hacia sus esposas, hacia sus hermanas, hacia sus madres. Ellos jamás nos abandonaron y por ese no abandono es que lograron, junto con el pueblo, arrancarlo de la cárcel de esta dictadura que jamás debemos olvidar que fue una dictadura cívico-militar. Desde el espacio Memorias para la Paz, las vecinas, las expresas en todos los talleres, los expresos de Crisol, los familiares de detenidos desaparecidos, Amnistía Internacional Sección Uruguay, CERPAG, FUCBAM, Facultad de Ciencias que ha participado, Extensión Universitaria, todas las organizaciones de la zona, el espacio Memorias para la Paz, cuyo logo van a poder observar en ese triángulo que queda entre esta plaza y la continuación. Ahí está el logo del espacio Memorias para la Paz. Ese espacio es el gran paraguas donde estamos todos los que estamos peleando aquí. Y por eso somos 3 las que fuimos nombradas para estar aquí, pero no es porque seamos más ni menos, porque hemos estado luchando en esta década y algo más que estamos peleando por esto, por no protagonismos y por tratar de estar aquí siempre firmemente luchando. Queremos ser breves, pero queríamos dejar claro estas cosas, donde todas las compañeras, todos los compañeros que fuimos encarcelados, así como las que vivimos en este campo de concentración que fue Punta de Rieles, y que este fue un proyecto, esta parte de la plaza, parte del proyecto junto con el penal, que hoy lo perdimos, pero creemos que todavía estamos a tiempo de conseguirlo, porque este barrio merece esa memoria. De manera simbólica, bajo la mirada del Zapicán, que es tan emblemático de Punta Rieles, yo creo que se concretó algo formidable. Y mirar para atrás es necesario. Mirar para atrás siempre, esa mirada está cargada de sentimientos encontrados. A veces la nostalgia, la pena por muchas cosas que uno pierde, que se dejan atrás.
por el recuerdo de momentos difíciles en lo personal, pero también hay historias colectivas que requieren esa mirada para atrás, para reconocer a unos y otros, para recordar momentos que no deben reproducirse y también para ir construyendo la historia, para ir encontrando la verdad. Esa mirada al pasado es importante. Esa imagen de la caravana de familiares con sus bolsos hasta el penal, yo creo que tiene que estar registrada, tiene que quedar como mensaje hacia el futuro. Y en ese sentido creo que hay que saludar ese enorme trabajo, esta construcción colectiva que es de ustedes. Quisiera mencionar de todo lo que nos espera, donde no podemos olvidar lo que pasó, pero tenemos que integrarlo y sacar de todo eso mucha fuerza en esta etapa que es de construcción, en esta etapa que es de fortalecimiento de la sociedad. Ese recuerdo del sufrimiento a varias cuadras de acá, esa enorme cadena de gente que recorría diariamente este camino, sea un ejemplo para las nuevas generaciones de ese aguante, de esa constancia, de ese sacar fuerza de las dificultades, de no dejarse vencer por ningún obstáculo y de sacar fuerzas de todos los lugares para seguir adelante. Creo que el mejor ejemplo y el mejor recuerdo de todo ese episodio sin duda es el saber sacar fuerzas para salir adelante y saber. Amigas y amigos, muchas amigas y muchos amigos, muchas compañeras y muchos compañeros. Aquí, primero que nada, señalar que confluyen muchas cosas, porque este barrio tiene identidad. Y pensar que se le puede dejar a las futuras generaciones mucho más, porque les dejamos la memoria de aquellos que jamás y aquellas que jamás pensaban y que jamás pensamos que no se podía, y por lo tanto seguimos pensando que se puede. Y lo seguimos pensando por aquellas que no están, pero que igual nos acompañan en la memoria en forma permanente. Y lo seguimos pensando en que se puede porque seguimos pensando en que queremos lo mejor para el presente y para el futuro. Entonces, de verdad, que recorrer ese camino es maravilloso. Es maravilloso porque recoge lo mejor de nuestros plásticos, de nuestra estética, y de alguna manera refleja ese periplo. Bueno, yo creo que podríamos empezar por acordarnos de que en el año 86 se dictó la ley de caducidad, y entonces los militares y policías que habían intervenido en graves violaciones a los derechos humanos en la época de la dictadura permanecieron en impunidad durante muchos años. Esa impunidad se prolongó un poco por la desilusión de las personas que estaban interesadas en el tema directamente al no poder aprobarse el plebiscito que derogaba la ley, y toda esa situación, digamos, de tristeza, de apatía, duró muchos años, y mucha gente opinó que jamás podrían abrirse juicios por violaciones a los derechos humanos. El primero que intentó esto fue el doctor Chargoña con la Tota Quinteros, por lo de Elena Quinteros, que presentaron una denuncia en el año 99. Y de ahí en adelante arrancamos a querer investigar a Blanco, que era un civil y no estaba comprendido de la ley de caducidad. Esto culminó con el pedido de procesamiento en el 2001, el procesamiento de Blanco después en el 2002, que causó gran revuelo porque era un gobierno colorado y porque incluso el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y el ministro de Defensa salieron en televisión a decir que era poco menos que un disparate, ¿no?, lo que se había hecho.
fue el primer caso, era un civil, pero creo que fue como la apertura. Después eso sucedió en el gobierno de Colorado, después vino la Comisión para la Paz, con resultados que si bien no son demasiado acertados, o pusieron el tema sobre el tapete, por lo menos el tema de los desaparecidos. No, y al poner el tema de los desaparecidos, la propia Comisión para la Paz tuvo que reconocer que había habido situaciones muy graves como de tortura y de terrorismo de Estado, aunque no nombra el terrorismo de Estado, usa otras expresiones pero que son similares. Eso no nos alcanzó, no nos sirvió para terminar con la impunidad, pero creo que dio como una luz de esperanza de que eso existía, el fenómeno de la desaparición existía. Y así se arrancó con el nuevo gobierno en otras investigaciones. La primera que se presentó fue la de Elena Quintero fue la primera, el asesinato de Niblia Zabalzagaray. Con todo, el gobierno de Tabaré Vázquez dijo que estaba comprendido en la ley de caducidad. Y eso nos significó como un escollo primario, que seguimos investigando por si había civiles, pero era una situación muy difícil porque un gobierno progresista estaba diciendo que la ley de caducidad estaba vigente. Después vinieron los juicios importantes, que fueron por grupos de gente, por el PVP en el año 76, los militantes del PVP, y después los militantes de los GAU y otros grupos menores del año 77. Eso creo que fue lo que motivó que la gente tuviera una idea de que se podía hacer algo y que se podía empezar a armar juicios. Son esos los militares que hoy están condenados, son los que tienen condena firme. Eso fue una etapa, digamos. Después empezaron a investigarse asesinatos políticos, y esos asesinatos políticos han llegado a procesamiento en algunos casos, pero siempre teníamos el problema de la ley de caducidad. Últimamente, después de la sentencia del caso Hellman, que me parece que fue determinante para que el gobierno uruguayo tuviera la idea de que tiene que cumplir con las obligaciones internacionales, entonces empezó a cambiar un poco la interpretación del Poder Ejecutivo. Ya en este gobierno la ley de caducidad no estaba siendo aplicada, y la última etapa, que me parece que es trascendente, que se está dando ahora, es que la gente empezó a denunciar la tortura y empezó a denunciar incluso los abusos sexuales, las mujeres que fueron objeto de abusos sexuales de todo tipo en establecimientos militares y policiales. Esto me parece muy importante porque dejamos ese corsé de los delitos graves, que solamente desapariciones forzadas y solamente homicidios, y se empezó a hablar de la tortura. Por un lado, hay gente que sigue sin querer hablar de su tortura. Es una cuestión muy personal, es una cuestión que lógicamente no podemos pedirle que revivan situaciones que fueron muy traumáticas, pero hubo como una maduración y la gente está hablando. Bueno, y esos juicios son los que tenemos ahora en trámite, sin perjuicio de que hay todavía investigaciones sobre desapariciones y asesinatos. Tenemos una gran cantidad de juicios que son solamente por tortura. También otro tema que falta y que se está instrumentando en este momento es la cuestión de la asistencia a testigos. En la Argentina, por ejemplo, pongo por caso, hay asistencia psicológica y de asistentes sociales también para asistir a los testigos que son testigos víctimas. No solo los testigos que fueron víctimas, sino además los testigos que van a declarar y que a veces pueden arriesgar o arriesgan su vida o reviven experiencias del pasado que son muy dolorosas.
en general en otros países, y sobre todo destaco el aspecto de la Argentina, tienen toda una organización en la cual un psicólogo asiste al testigo antes, durante y después del testimonio. Ese programa lo estamos tratando de instrumentar en el Uruguay, y creo que además es importante que después la Suprema Corte de Justicia lo haga saber a los jueces para que se acepte en los juzgados que haya un psicólogo acompañando al testigo. Porque el testigo está solo frente a la defensa de los imputados, que generalmente son militares o policías, y a veces hay 5 o 6 abogados y un testigo que a su vez es víctima, tiene que estar contestando preguntas de toda esa gente. No está preparada y además muchas veces se puede quebrar, ¿no? Eso es importante. Que tuvieron que revivir todos los horrores que pasaron en ese centro, y el hecho de volver a Buenos Aires o de declarar ante un tribunal argentino, instancias orales que acá en el país no existen, saber cómo iba a estar dispuesta la sala de juicio, quiénes podían preguntar, porque bueno, también está toda la expectativa vinculada a la intervención de las defensas. Lo importante, más que una terapia psicológica, que no era el caso, era saber en cierta medida a qué uno se enfrentaba y poder estar lo preparado que se pudiera estar, cosa de, bueno, poder estar un poco más cómodo ese día, más allá de lo removedor, más allá de lo terrible, y saber que a uno se le iban a contemplar eventuales, algunos nos podíamos quebrar, otros, uno se llega a enojar en esas audiencias con algunas preguntas, así que las reacciones y la experiencia es bastante compleja. Tenés que recuperar 12 años. Pasó un montón de cosas en esos 12 años. Lo que me preocupa es sobre el tiempo, no sobre la... 1992 hasta hoy, nada ha hecho el Estado uruguayo en cumplimiento de esa resolución de la Comisión. Bueno, después de 12 años de aquella entrevista, sin duda en el país pasaron muchas cosas, ¿no? Intentando hacer un raconto cronológico más o menos rápido. En ese año 2000 asumió la presidencia de la República el doctor Jorge Valle. Yo recuerdo que cuando asumió el presidente Valle el 1 de marzo, con los familiares hicimos una parada ahí en el trayecto que él hacía desde el Poder Legislativo hacia la Casa de Gobierno, y habíamos sacado ese 1 de marzo una carta abierta al señor presidente, donde entre otras cosas le pedíamos una entrevista. Esa entrevista efectivamente se concretó el 13 de abril del año 2000, y fue la primera vez que un presidente de la República recibió a los familiares desaparecidos. A partir de allí se desarrolla un proceso sumamente interesante que va a culminar con la conformación de la Comisión para la Paz. La Comisión para la Paz fue una instancia de búsqueda de verdad, de recoger testimonios, liderada por el presidente Valle, que nombró 5 comisionados. Uno de ellos era persona de nuestra confianza, que fue el querido Luis Pérez Aguirre, que falleciera 2 años después y que tomara su lugar en la Comisión para la Paz, el padre Jorge Osorio. La Comisión para la Paz trabajó entre el año 2000, desde agosto del 2000 hasta abril de 2003, y yo digo que esa fue la primera instancia oficial de una cierta apertura de la investigación y una cierta apertura de diálogo. Yo creo que ahí el presidente Valle fue una personalidad clave en este proceso, y bueno, con las limitaciones que tuvo en su momento la Comisión para la Paz, con el enorme esfuerzo de los 5 comisionados de la comisión, algo se avanzó. Obviamente no fue todo lo que nos hubiera gustado, pero por primera vez el Estado uruguayo en 2003 tuvo un informe oficial sobre el proceso que había llevado adelante en ese periodo. No avanzamos para lograr esclarecer certeramente qué había pasado con nuestros desaparecidos, pero bueno, avanzamos en términos importantes. Términos importantes que además yo creo que sembraron el camino futuro. Yo reivindico a la Comisión para la Paz como un proceso importante, relevante, fue el primer paso a un gobierno democrático. Y quiero destacar allí la personalidad del presidente Valle, porque creo que fue un gesto que él entendió como políticamente necesario. Estoy convencido que lo entendió como moralmente adecuado, y creo que fue un gesto valiente, con resultados
importantes, pero sin el grado de profundidad que nos hubiera gustado, y que la propia Comisión para la Paz lo dice a esta altura. El pueblo uruguayo merece una explicación más acabada sobre la suerte corrida por los desaparecidos. Luego de la Comisión para la Paz, yo marcaría como hito el cambio de gobierno en 2005, el ascenso de la izquierda y del Frente Amplio al gobierno, con la presidencia del doctor Tabaré Vázquez y la secretaría de la presidencia a cargo del doctor Gonzalo Fernández, que sin duda es un punto de inflexión importantísimo. El gobierno de la época impulsa investigaciones, tiene como resultado un pedido de información en agosto de 2005 a los comandantes en jefe de las 3 armas de las Fuerzas Armadas. Los comandantes en jefe intentan recogen información, se la dan al presidente. La información resultó en algunos casos directamente mentirosa, en otros casos fue información relevante, en particular en un caso sobre la desaparición de Hugo General Chávez Sosa, que la Fuerza Aérea dice que efectivamente lo detuvo y que su cuerpo estaría enterrado junto al de Arpino Vega en una chacra que había estado bajo control de la Fuerza Aérea durante la dictadura. Se hicieron las excavaciones en esa chacra y se consiguieron los restos de Hugo General Chávez Sosa, que fue el primer uruguayo detenido desaparecido, cuyos restos fueron exhumados en territorio uruguayo con un trabajo formidable de la Facultad de Ciencias y el equipo de antropólogos a cargo de López Mas, y con el apoyo del equipo argentino de antropología forense.